Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de la explicación del ejercicio para el tema Diseño en cuadro latino. En el video anterior, terminamos el llenado para la columna Suma de cuadrados, por lo que continuaremos a partir de ese punto. La segunda columna contiene los grados de libertad de cada factor de variabilidad considerado en el diseño del experimento. El llenado de esta columna es muy parecido a la forma que lo hicimos en diseño de bloques. Los grados de libertad del factor de interés se determinan con el número de niveles del cuadro -1. Cuatro marcas de llantas -1 nos dan 3 grados de libertad para el factor de interés. Los grados de libertad del factor de bloqueo 1 se calculan igual que los grados de libertad del factor de interés, con el número de niveles del cuadro -1. Cuatro posiciones de llantas -1 nos dan 3 grados de libertad para el factor de bloqueo 1. Lo mismo ocurrirá con el factor de bloqueo 2. Cuatro tipos de auto -1 nos dan 3 grados de libertad para el factor de bloqueo 2. Los grados de libertad totales se determinan con el número de corridas totales realizadas en el experimento -1. 16 menos 1 nos dan 15 grados de libertad totales. Para completar los valores de la columna, los grados de libertad para el error se obtendrán con el producto de P-2 y P-1. 2 por 3 nos darán 6 grados de libertad para el error. De forma alternativa, es posible calcular los grados de libertad para el error con la relación que existe entre todos los grados de libertad de los elementos del experimento. Si a los grados de libertad totales restamos los del factor de interés y ambos factores de bloqueo, también podemos obtener los grados de libertad para el error. La tercera columna nos muestra los cuadrados medios, que como sabemos son una medida de referencia que se calcula de forma sencilla dividiendo las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad correspondientes para todos los factores de variabilidad del experimento. Para el valor del cuadrado medio del factor de interés, dividimos su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. El valor de su cuadrado medio es igual a 1.8958. Lo mismo ocurrirá para los dos factores de bloqueo y para el error. Para el factor de bloqueo 1, el cuadrado medio es igual a 5.3958. Para el factor de bloqueo 2, su cuadrado medio es igual a 34.5625. Y para el error, el cuadrado medio correspondiente es igual a 5.0625. Para terminar con el llenado de la tabla, vamos a calcular los valores f ANOVA tanto para el factor de interés como para ambos factores de bloqueo. Como sabemos, el factor de interés es el que permitirá rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, los factores de bloqueo son muy importantes, ya que con base en su valor podremos saber si afectan o no al mencionado factor de interés. Los diferentes valores f ANOVA se calculan dividiendo el cuadrado medio del factor en cuestión entre el cuadrado medio del error. El valor f ANOVA para el factor de interés es igual a 0.3745. El valor f ANOVA para el factor de bloqueo 1 es igual a 1.0658 y el valor f ANOVA correspondiente para el factor de bloqueo 2 es igual a 6.8272. De esta forma termina el llenado de la tabla ANOVA. Para determinar si la hipótesis nula puede o no ser rechazada, es necesario calcular el valor crítico apropiado para el 95% de confianza dado en este problema. Para encontrar este valor, vamos a utilizar la tabla F de Fisher correspondiente para una significancia de 0.05. En este problema, el valor correcto para B subíndice 1 es 3, ya que tenemos ese número de grados de libertad para el factor de interés, razón por la cual vamos a tomar como referencia la columna marcada con ese valor. El valor para B subíndice 2 es igual a 6, debido al número de grados de libertad para el error, por lo que tomaremos como referencia la fila marcada con ese valor. El cruce entre fila y columna indica el valor crítico propio para este problema, el cual es de 4.76. El criterio de rechazo para la toma de decisión se puede expresar de la siguiente forma. Si el valor crítico obtenido es menor que el valor f ANOVA, se concluye que la hipótesis nula puede ser rechazada bajo el argumento que existe diferencia estadísticamente significativa con al menos una de las medias. Si por el contrario el valor crítico obtenido en la tabla es igual o mayor que el valor f ANOVA, significa que la hipótesis nula no puede ser rechazada debido a que no existe evidencia estadística suficiente para hacerlo. En nuestro problema, se puede observar que en la comparación entre los dos valores f ANOVA, el valor crítico es mayor que el valor f ANOVA del factor de interés. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%,
No es posible rechazar la hipótesis nula, ya que no obtuvimos evidencia suficiente para afirmar que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de desgaste tomadas las cuatro marcas de llantas. Al mismo tiempo, vemos también que el valor F crítico es mayor que el valor F ANOVA del bloque 1. Esto significa que la posición donde sea colocada la llanta no afecta de manera significativa el desgaste de la misma. Por el contrario, la F crítica es menor que la F ANOVA del bloque 2. Esto permite concluir que el tipo de carro sí interviene de manera significativa en el desgaste de la llanta, por lo que se sugiere que este factor sea analizado de manera separada. Con esto concluimos la explicación del tema diseño en cuadro latino. En el siguiente video explicaremos cómo realizar la prueba de diferencia de medias para ampliar la conclusión de este ejemplo.